Muy buenos días a todos. Hoy celebramos el 27º domingo del tiempo ordinario. Pidamos al Señor que tome en cuenta todas nuestras necesidades espirituales y materiales. En especial encomendamos la pandemia. En tu poder, Señor, está todo. Nadie puede resistir a tu decisión. Tú creaste el cielo y la tierra y las maravillas todas que hay bajo el cielo. Tú eres dueño del universo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos conceda aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo un cántico de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen, la dejaré arrasada. No la podarán ni la escardarán. Crecerán sardas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho y así tenéis asesinatos. Esperó justicia y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor es la casa de Israel.
La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que te invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Yo os he elegido del mundo para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure, dice el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último le mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que lo entreguen de fruto a su tiempo. Y Jesús le dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se os dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El Salmo 79 que hemos proclamado hoy nos da la clave de lectura y de interpretación para profundizar lo que es el Evangelio que el Señor hoy nos ha proclamado. La viña del Señor en la casa de Israel. Cuando en la primera lectura, como en el Evangelio, igual como en el Salmo, se habla de la viña del Señor, estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por Dios para ser el pueblo predilecto, el pueblo que seguiría al Señor y que fuera aquel lugar y comunidad donde se iba a revelar y a manifestar la plenitud del misterio de Dios revelado a los hombres, el misterio de la encarnación, es decir, el Mesías, el anunciado, el prometido por los profetas y en la ley. Por eso el Señor pronuncia sentencia en contra de Israel, porque Israel no ha querido asumir la labor que le tenía el Señor encomendado: preparar el camino del Señor, esperar la llegada del Señor, reconocerlo. Justamente por eso había anunciado a través de los profetas la venida del Hijo de Dios, y al mismo tiempo apoyarlo y unirse a Él, para que la proclamación de la buena nueva para la construcción del reino fuera la manera plena con la cual todo el pueblo de Israel entrara dentro de la salvación. Pero los tiempos de esto se han remontado desde atrás hacia adelante, hacia el futuro, cuando ya la predicación del Evangelio haya llegado a todos los pueblos, a todas las culturas, en cada rincón del mundo, para después volver al pueblo de Israel como el Señor ha prometido, y lo leemos en la carta a los Hebreos de San Pablo, para que salve Israel y pueda ser reconducido también el pueblo de Israel en el resto de Israel, dentro de lo que es el misterio del reino de Dios que Cristo vino a establecer entre nosotros. La parábola que Jesús hoy nos enseña y nos presenta es la parábola justamente de la viña, y el hecho de que Él encargue a otro obrero la viña es el significado de que no supieron los primeros entender, no supieron los primeros recoger los frutos para la construcción del reino, sino que se lo agarraron ellos mismos y se engordaron a sí mismos y se negaron en su relación con el Dios de la promesa, solamente con el Dios del que le había dado la ley, con el Dios de haberlo escogido como pueblo especial, pero lo que era el misterio del proyecto de Dios, de la realización plena de esa predilección para Israel, no lo supieron acatar. Evidentemente que no fue una cosa masiva, sino que hubo los que siguieron al Señor, los discípulos, las mujeres y mucha gente que fueron beneficiadas y que creyeron en Cristo en su vida terrenal y que se convirtieron prácticamente al Evangelio para el establecimiento del reino que Cristo predicó y realizó con su propia vida entre nosotros, con su pasión, muerte y resurrección, y que ahora perdura entre nosotros como en la semilla que es la iglesia, que está realizando el reino para que todo el mundo sea prácticamente influenciado y transformado por la acción de Dios. El Espíritu de Dios no permanece encerrado en el pueblo de Israel, que sino se abre para todo, pero con la intención del Señor, con su misericordia, para que ese mensaje pueda volver plenamente al mismo pueblo de Israel, una vez cumplida la acción histórica de la salvación de toda la raza y de todos los grupos humanos que se habían separado a partir de la Torre de Babel y se habían diversificado en distintos grupos culturales, étnicos, raciales y religiosos. Es allí donde nosotros vemos el significado de esta parábola. Estamos llamados a estar con el Señor, estamos llamados a realizar el reino, estamos llamados a trabajar por la viña del Señor. Y es por eso que el Señor hoy nos pide cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Estás trabajando por el reino o estás trabajando solo para ti mismo? ¿Eres un buen cristiano? ¿Eres un buen católico?
pero al mismo tiempo estás produciendo los frutos del Espíritu que el Señor está esperando de ti después que te derramó la gracia de la salvación, te justificó, te liberó del pecado y ahora te atiende y te sostiene a lo largo de tu vida a través de los dones del mismo Espíritu. No lo sabemos, cada uno se juzga a sí mismo, porque en el fondo es la conciencia del hombre la que va comprendiendo hacia dónde dirigirse, pero la conciencia iluminada por el mismo Espíritu. Y es por eso que Pablo en la carta a los Filipenses nos recuerda algo muy importante, la oración. La oración como camino para nosotros despreocuparnos de las cosas del mundo e ir tomando fuerza en nosotros la presencia del Espíritu, con oración y súplica, con acciones de gracia, para que nuestras peticiones estén siempre presentadas a Dios y no se queden ensimismadas en nosotros mismos. Y por eso la indicación de Pablo, que la paz de Dios será lo que a nosotros nos va a ayudar a sobrepasar todo juicio. Es decir, que no seremos juzgados por los pecados que no hemos confesado, sino que seremos juzgados por lo que nosotros no hemos reconciliado con Dios, con nuestra propia conciencia en la iglesia. Y por eso el Señor nos promete con Pablo custodiar nuestros corazones y nuestro pensamiento totalmente en Cristo Jesús. Este es el camino para nosotros aprender a ser buenos viñadores que reciben a Cristo y no son cómplices de lo que fue el homicidio de Cristo, la tortura de Cristo, la pasión de Cristo, la crucifixión de Cristo. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Es el camino de la vivencia de las virtudes que el Señor nos dona por acción del Espíritu desde el bautismo para nosotros desarrollar una personalidad, una forma de ser con nosotros mismos y con los demás de cara a Dios para poder realmente realizar el reino. Es la receta del buen labrador de la viña del Señor. Y lo que aprendiste, recibiste, oíste y visteis en mí, ponedlo por obra. Aquí viene el significado profundo de los viñadores, que son aquellos que realmente viven la apostolicidad de la iglesia. Dice Pablo, lo que he recibido lo he transmitido y lo transmito a ustedes. Esa capacidad, don y carisma que recibe la iglesia en su apostolicidad, porque ha sido fundada por Cristo sobre la roca de Pedro y sobre los fundamentos de los demás apóstoles, que a su vez han ido, vamos a decir, generando todas las comunidades y derramando toda la presencia de la iglesia en el mundo para la construcción del reino. Por eso, queridos hermanos, estamos llamados profundamente a la conversión, estamos llamados profundamente al compromiso para poder llegar a la santidad, para que el Espíritu Santo no solo haya derramado los dones en nosotros, sino que esos dones hayan producido los frutos del Espíritu. Por eso muy bien Pablo diferencia entre lo que son los dones y lo que son los frutos del Espíritu. Allí donde nosotros comprendemos el significado de la labranza, del trabajo que hay que desarrollar de la viña del Señor para que produzcan frutos para el reino. Nosotros estamos entonces llamados a la revisión de vida, a la evaluación de vida, para entonces estar siempre fundamentados en la fe de Pedro, fundamentados en la fe apostólica que nos ha sido transmitida a través de los siglos, a través de los sucesores de Pedro, a través de los sucesores de los apóstoles que son los obispos, a través de los presbíteros al servicio de los obispos junto con los diáconos permanentes, y a través del servicio del pueblo de Dios que se ha ido reuniendo en la capacidad de llevar adelante la acción de la palabra penetrante de Dios. Porque la palabra tiene el poder de penetrar el tiempo, la palabra tiene el poder de penetrar el espacio, la palabra tiene el poder de transformar la historia de la persona, de la comunidad, de la sociedad y del mundo. Porque la palabra es Cristo Jesús, hecho carne y que está viviendo y realizándose en cada uno de nosotros. Es allí donde esta parábola también nos pregunta:
¿qué estás haciendo tú con lo que has recibido del Señor para la construcción del reino? ¿Te estás comprometiendo o solamente te estás preocupando de servirte a ti mismo utilizando los dones del Señor? El Señor te regaló memoria, inteligencia, voluntad, corporalidad, salud. Inclusive podemos comprender dentro de eso también nuestros límites de salud, enfermedades. El Señor inclusive nos ha permitido y nos permite que a través de nuestros pecados podamos conocer la gracia. Y ahí el gran misterio es la transformación de la persona, es la transformación de tu corazón, de mi corazón, del corazón de todo. Es la renovación de la mente en Cristo. Es lo que la Santa Escritura nos va pidiendo continuamente, porque la viña del Señor es la casa de Israel y la viña del Señor es también lo que ha sido encomendado a ti y a mí y a todos nosotros para construir el reino de Dios en el mundo. A veces nosotros nos cansamos, a veces nosotros nos sentimos afligidos, a veces nosotros por los problemas que tenemos a nivel personal, comunitario, social, político, religiosos e histórico, nosotros nos sentimos decepcionados de los defectos de los hombres, de los pecados de los hombres, y no nos damos cuenta que toda viña, toda labranza, todo trabajo que se desarrolla por el Señor tiene sus obstáculos, sus dificultades, su fatiga, porque es el esfuerzo del hombre que acompaña la gracia de Dios. En vano sería el don de la gracia si nosotros no pongamos de nuestra parte la colaboración y la cooperación a la gracia. No porque nosotros hacemos la gracia, sino que la gracia que Dios nos regala es para nosotros fuente de compromiso, de corresponsabilidad dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad y dentro de nosotros mismos. Y allí donde el Señor entonces hoy nos convoca a renovar el mundo, porque esto es tiempo de renovación, es tiempo de cambio, es tiempo de transformación. Ningún cambio social puede ocurrir, ningún cambio histórico, político puede ocurrir si no hay un cambio espiritual y religioso del corazón de cada quien y de todos juntos. También tú y yo somos corresponsables de toda situación y del pecado si nosotros no damos lo mejor de nosotros mismos para producir los frutos en el Espíritu, como quiere el Señor. Amén. Vamos a realizar la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dios de amor, tú que nos has escogido como tu viña, purifica nuestros corazones y ayúdanos a abrirnos a tu gracia santificadora, y aclamándole diciendo: aquí Señor, para hacer tu voluntad. Aquí Señor, para hacer tu voluntad. Por tu santa Iglesia, para que como madre y maestra anuncie en todo momento tu mensaje de salvación a los más necesitados, en especial a quienes viven sin esperanza. Oremos al Señor. Aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Por los responsables de las naciones, para que, escuchando la voz de Dios en su corazón, gobiernen con diligencia, buscando siempre el bienestar de todos los hombres. Aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Por las personas que tienen sobre sus hombros la misión de gobernar a las naciones, para que tú,
Señor y Rey del universo, guíes sus corazones, haciéndolos caminar por tus sendas. Oremos al Señor. Aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Por todos los necesitados, para que, confiados a tu divina misericordia, ellos se acojan a ti y reciban de tu providencia divina todo lo necesario para vivir bien. Oremos al Señor. Aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Por nuestros amigos, con quienes compartimos el camino de la fe, te pedimos, Señor, que los bendigas y santifiques, y así en ti podamos dar fruto en abundancia. Oremos al Señor. Aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Padre de bondad, míranos con dulzura y responde a nuestra necesidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido y por estos santos misterios que celebramos para darte gracia, santifica lo que tú mismo has redimido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y lo mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y ha derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santifica todo y congrega a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracia te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su casto esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe, en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor Hugo, administrador, y Monseñor Antonio José Tulio Manuel, eméritos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial las víctimas del coronavirus y de la injusticia, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración de comunión espiritual. Señor, yo creo firmemente que tú estás presente en el sacramento del altar, bajo la especie del pan y del vino, cuerpo y sangre para todo el pueblo de Dios. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de nosotros que no podemos recibir la comunión a nivel corporal, para que pueda tú llegar, estar presente con esta comunión espiritual en presencia de todos nosotros, tus fieles, los cercanos y los lejanos, los que pueden y los que no pueden. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan y bebemos del mismo cáliz. Oremos. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en este sacramento, que nos transformemos en lo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Santísima Virgen María, que de tu inmaculada concepción viviste llena de misericordia,
como Madre del amor hermoso y de la Iglesia, suscita santas vocaciones laicales, consagradas y sacerdotales para el carisma de la corredención que tú misma realiza desde el cielo y la tierra, asociada al misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todos tengamos un feliz domingo y todo mano a la obra para la viña del Señor.